Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. El Domo de la Roca, el Templo de Júpiter, Puma Punku, son lugares sagrados para millones de personas y están construidos sobre ruinas de estructuras que son aún más antiguas. Algunos de los templos más icónicos alrededor del mundo son construidos en la misma locación de los antiguos templos y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué llevó a los antiguos a construir y reconstruir en el mismo lugar una y otra vez? Parece que no estaban haciéndolo solo para propósitos prácticos, sino también por razones religiosas y espirituales. ¿Existen lugares en la Tierra con poderes especiales? La población local dice, nosotros no construimos esto, fueron los dioses. ¿Y tal vez encontraremos que fueron ocupados alguna vez por extraterrestres? No hay duda en mi mente que estos son lugares mucho más antiguos de lo que creemos y que eran puntos para comunicación extraterrestre hace mucho tiempo. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Cusco, Perú. Enclavada en un alto valle fluvial en la cordillera de los Andes, entre picos que se elevan a más de 6.000 metros, esta gran ciudad fue la capital del Imperio Inca desde el siglo XIII al siglo XVI después de Cristo. En 1533, los conquistadores españoles llegaron a Cusco y quedaron asombrados por el increíble trabajo en piedra encontrado en un lugar al norte de la ciudad llamado Sacsayhuamán. Sobre la ciudad de Cusco, encontramos el gran lugar ceremonial y megalítico llamado Sacsayhuamán. Su característica más prominente es la pared en zigzag de 3 niveles. Algunas de las piedras ahí pesan más de 125 toneladas y fueron movidas desde la cantera al menos 5 kilómetros de distancia. Sacsayhuamán, una de las estructuras antiguas más hermosas que verás en tu vida. Hay bloques masivos, gigantes y megalíticos, y encuentras el más asombroso de los estilos de albañilería en el que no cabe ni un billete de $1 entre los herrajes de ninguno de los bloques. Sacsayhuamán funcionaba como fuerte y un centro de ceremonias. Una estructura circular que se encuentra dentro de los muros megalíticos, llamada Muyuk Marca, era la base de una torre en la que los incas adoraban al dios del sol, Inti. Sin embargo, muchos expertos sugieren que, aunque los incas ciertamente utilizaron esta estructura megalítica, no fueron quienes la construyeron. La creencia es que los incas construyeron Sacsayhuamán hace unos miles de años. Pero en algunas de las crónicas españolas más antiguas, se dice que los españoles estaban maravillados al ver el lugar y le preguntaron al inca local, ¿ustedes construyeron esto? Y el inca respondió, no, esto estaba aquí cuando llegamos hace 500 años. Muchos expertos creen que Sacsayhuamán se remonta antes de los incas hace miles de años y que los incas construyeron sobre lo que estaba antes. Los incas eran una civilización de la era de bronce y las piedras en Sacsayhuamán son de piedra caliza, metamorfoseadas, que es mucho más dura que el bronce y no se podía cortar o moldear con herramientas de bronce. Ellos construyeron encima porque se nota una gran diferencia
entre la construcción megalítica, en las que las piedras encajan perfectamente, y la inca, que son piedras apiladas sobre piedras con mortero como relleno. Pero si Sacsayhuamán realmente existe antes de los incas, como afirman ellos mismos, ¿cómo pudo una civilización aún más antigua poseer tecnología tan superior? Los antiguos incas hablan de seres celestiales que descendieron del cielo hace tiempo e impartieron los primeros conocimientos de cualquier cosa a las personas de la Tierra. La teoría de los antiguos astronautas sugiere que fueron humanos los que construyeron Sacsayhuamán, pero bajo la tutoría de extraterrestres. ¿Es posible que la increíble piedra del megalito en Sacsayhuamán se haya logrado con la ayuda de tecnología alienígena, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas? Y si fue así, ¿es posible que los incas construyeran encima de ella y la establecieran como un lugar de alabanza porque de alguna manera estaban conscientes de esto? Sacsayhuamán es solo uno de los muchos lugares donde civilizaciones antiguas se han sentido obligadas a construir repetidamente sus lugares más sagrados. De hecho, hay locaciones alrededor del mundo donde culturas sucesivas han reconstruido una y otra vez. Esto ha ocurrido desde el fin de la era del hielo, con lugares como Göbekli Tepe, en el suroeste de Turquía, donde los monumentos más antiguos y sofisticados se construyeron en los cimientos. Y luego, eventualmente, ellos la cubrirían y construirían una nueva estructura, un nuevo recinto encima de ellos. Algunos de los templos más icónicos alrededor del mundo, desde el Baalbek en el Líbano hasta el templo de Horus de Edfu en Egipto, son construidos en la locación exacta de templos antiguos que eran prestigiosos ahí. Y la pregunta es, ¿por qué? No es poco común para las personas reutilizar una vieja estructura o reconstruir en su base para fines prácticos. Pero lo que los teóricos de los antiguos astronautas encuentran intrigante es cómo la mayoría de los lugares sagrados tienden a permanecer sagrados por miles de años. Y de todos los lugares en el mundo donde este fenómeno es encontrado, quizá no haya ninguna más venerada universalmente que la plataforma de 14 hectáreas en Jerusalén, conocida como el Monte del Templo. El Monte del Templo es sin duda el lugar espiritual más importante del mundo. Las tres religiones monoteístas tienen conexión a los eventos históricos ocurridos en la cima del Monte del Templo. Se cree que esta es la piedra de la que se originó el mundo. Es un elemento crucial en la tradición judía cuando se ofrece a Isaac como sacrificio por Abraham. Esto ocurre en la superficie expuesta del monte Moria. Ese es el monte del templo. Para los musulmanes, aquí es donde el profeta Muhammad asciende al cielo. Esa piedra está cubierta ahora por el Domo de la Roca. El Domo de la Roca ha estado en el Monte del Templo por más de 1300 años. Pero el primer templo que ocupó este espacio sagrado fue el legendario Templo de Salomón, construido por orden del rey israelita en el siglo X a.C. De acuerdo con la Biblia hebrea, el rey Salomón recibió un mensaje de los cielos para construir este templo en este sitio. Su propósito principal era albergar el Arca de la Alianza, la caja dorada que cargaba 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos inscritos y que se dijo que era el trono de Dios en la tierra. Salomón se comunica con el ángel Miguel, quien lo ayuda en esta construcción. Y entonces no solo está la presencia de Dios en este sitio, sino que Dios es quien ayuda en la construcción. Y entonces eso es parte de lo que hace ese lugar tan especial y literalmente divino. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el 586 a.C., pero 70 años después, los judíos exiliados que regresan a Jerusalén construyen un nuevo templo en exactamente la misma locación. Es lo que llamamos el segundo templo, y este sobrevive hasta el año 70 después de Cristo, cuando lo destruyen los romanos. Cuando es destruido por los romanos,
En el siglo VII, los musulmanes conquistan Jerusalén, construyen el Domo de la Roca. Ha habido una larga historia de personas que vienen construyendo lugares ahí. Salomón fue instruido a construir el templo en este espacio increíblemente importante. Entonces, ¿por qué este espacio es importante? ¿Es un espacio energético? ¿Es un portal? Lo que vemos una y otra vez con estos sitios profundamente religiosos alrededor del mundo es esta devoción por lugares poderosos que permanece desde los inicios de la historia humana hasta hoy. Estamos constantemente construyendo sobre estos lugares. Si un poder superior instruyó al rey Salomón a construir en el monte del templo, ¿puede haber algo especial sobre esta locación en particular en la tierra? ¿Y puede ser la misma verdad para otros lugares alrededor del mundo donde culturas sucesivas construyen una y otra vez? Quizá más pistas puedan ser encontradas examinando uno de los lugares megalíticos más fascinantes en el mundo y las historias sobre su conexión con las estrellas. Baalbek, Líbano. Aquí, en el fértil valle de la Bekaa, se encuentran lo que muchos consideran la más increíble ruina de la antigüedad romana: el templo colosal de Júpiter. Pero los restos imponentes que se alzan hoy sobre el lugar son solo los últimos de una larga serie de estructuras erigidas en este punto. Los arqueólogos afirman que la zona ha estado continuamente habitada durante al menos 10.000 años, y nadie sabe quién construyó el primer lugar de culto aquí. Pero, según la leyenda, tanto los conquistadores egipcios como los asirios erigieron santuarios en el lugar, seguidos por los cananeos y los fenicios, que construyeron aquí un gran templo a su dios Baal alrededor del año 2500 a.C. Baalbek es uno de esos lugares donde tienes a diferentes personas durante milenios construyendo sus santuarios, templos a sus particulares, dioses o diosas. Tienes este templo que fue construido por los fenicios para una de sus deidades, Baal. Luego Alejandro Magno conquista esta zona y construye un templo a los dioses griegos. En el siglo I a.C., unos 300 años después de Alejandro Magno, los romanos conquistan el Líbano y deciden erigir un templo aquí a su dios jefe, Júpiter. El principal templo romano llegó a tener 54 columnas, cada una de las cuales alcanzaba la altura de 19 metros. Pero aunque los visitantes de las ruinas se fijen primero en las altísimas columnas romanas, lo más impresionante de Baalbek son sus enormes cimientos. Hasta este día, Baalbek en el Líbano ha permanecido como uno de los misterios más duraderos del planeta Tierra. Porque la albañilería que encontramos ahí es inigualable en comparación con el resto del mundo. De hecho, hay 3 bloques de piedra llamados trilitones, cada uno pesando aproximadamente 800 toneladas métricas, que es igual a 800.000 kilos. Cada uno de los bloques tiene aproximadamente 18 metros de largo por 4 metros de profundidad y 3 metros de amplitud. Y ni siquiera están en el suelo. Así que, quien sea que los colocara ahí, en los tiempos antiguos, tuvo que haberlos erigido a una altura de 6 metros. Cada una de las piedras fueron extraídas a 3 kilómetros de distancia y colocadas perfectamente en su lugar con una precisión tal que no puedes colocar ni una tarjeta ni una aguja entre ellas. ¿Cómo los antiguos tallaron y movieron esas piedras masivas? Es la pregunta que desconcierta a los arqueólogos hasta el día de hoy. E igualmente de misterioso es quién las colocó ahí. Los bloques gigantes en los cimientos son claramente de un estilo de construcción diferente que el de los templos que se encuentran encima, y en mi opinión, esa plataforma no es antigua, sino que es prehistórica. Pero si la plataforma en Baalbek fue construida miles de años antes de que llegaran los romanos al valle de la Bekaa, ¿por qué eligieron este sitio para construir su templo más magnífico?
Un pionero erudito ruso ha propuesto que los humanos puede que hayan sido atraídos a esta locación porque era el sitio de uno de los eventos extraterrestres más antiguos de la Tierra. Leningrado, Unión Soviética, 1961. El científico y matemático Dr. Matest Agrest conmociona a través del mundo de la academia con un artículo en el que él expone una nueva teoría llamada paleocontacto, un precursor de lo que hoy se conoce como teoría de los antiguos astronautas, sugiriendo que ciertos textos bíblicos pueden interpretarse como evidencia de visita extraterrestre. Y de acuerdo con Agrest, un lugar donde tales visitas ocurrieron era Baalbek. El doctor Matest Agrest revisó los documentos de los antiguos, el libro de Enoch y otros textos hebreos y notó que había seres que venían del cielo o las estrellas que vinieron a la Tierra. Y él vino con una teoría en la que habían seres extraterrestres que vinieron a la Tierra para asistir a la humanidad en el desarrollo de tecnología avanzada para construir estructuras de piedra como las que vemos en Baalbek, en el Líbano. Agrest escribió sobre los vigilantes, un grupo de ángeles caídos que, de acuerdo con el relato bíblico, descendieron a la tierra en el monte Hermón, muy cerca del sitio de Baalbek. Agrest sugirió que los vigilantes eran, de hecho, visitantes de otro planeta, que construyeron la plataforma megalítica en Baalbek como una pista de despegue. Él pensó que era una piedra gigante en las que las naves espaciales pudieran aterrizar y despegar. Eso tiene sentido, porque es tan increíblemente sólido con estos grandes bloques de piedra que incluso grandes vehículos como cohetes podrían aterrizar y despegar de esta gran plataforma. 2 décadas luego de la publicación del controversial artículo de Agrest, el escritor e investigador Zecharia Sitchin llegó a la misma conclusión sobre Baalbek, basada en un texto sumerio de 5.000 años de antigüedad. La epopeya de Gilgamesh habla de un héroe de fuerza sobrehumana que se embarca en una búsqueda imposible. En el transcurso de su viaje, Gilgamesh llega a un lugar donde se encuentra con dioses de otro mundo, un lugar que suena sospechosamente como Baalbek. En la epopeya sumeria de Gilgamesh, la cual es una de las más grandes e importantes leyendas de la historia humana, tenemos al héroe llegando a un lugar conocido como el sitio de aterrizaje. Un lugar que permite la ascendencia y descendencia de seres desde los cielos hasta la tierra. Zecharia Sitchin en los 70 propuso, basándose en su lectura de la epopeya de Gilgamesh, que el mismo Gilgamesh había visto algún tipo de nave despegar del sitio de aterrizaje y señaló a ese lugar como Baalbek. ¿Es posible que Baalbek fuera una plataforma de aterrizaje para visitantes extraterrestres y que siguiera siéndolo durante miles de años? ¿Podría ser esa la razón por la que tantos pueblos antiguos, como los egipcios, los asirios, los cananeos, los fenicios, los griegos y los romanos, decidieron construir y reconstruir algunos de sus mejores templos en este lugar? Tal vez se pueda encontrar más pistas examinando los nuevos descubrimientos realizados en un misterioso lugar de la antigüedad, al otro lado del mundo. Bolivia, 1549. Mientras busca la capital del sur del Imperio Inca, el conquistador español, Pedro Cieza de León, se topa con algo mucho más extraño. Una inmensa ciudad abandonada cerca de la orilla del lago Titicaca, que los lugareños llaman Tiahuanaco. La ciudad en ruinas contiene templos, enormes estructuras megalíticas y vastos edificios ceremoniales. Tiahuanaco era gigante, se extendía a kilómetros y kilómetros y tenía una población de casi unas 20.000 personas. Entre las ruinas más impresionantes de Tiahuanaco se encuentra un monolito tallado llamado la Puerta del Sol y un montículo de terraza llamado Pumapunku, que contiene bloques de piedra cortados con extraordinaria precisión. Según los arqueólogos, el complejo de Tiahuanaco fue alguna vez la capital de un extenso imperio que surgió y cayó siglos antes de los incas.
Por eso tenemos el término que se llama época pre-inca, pero ¿quiénes eran los pre-incas? Y aquí es donde se pone interesante, porque la construcción pre-incaica es mucho más sofisticada que la incaica. Mientras algunos de los historiadores más conocidos dicen que el sitio se remonta a la Edad de Bronce, otros dicen que es mucho más antiguo. Arthur Poznański pasó una cantidad exorbitante de tiempo en Tiahuanaco y calculó una fecha de origen real de Tiahuanaco que se basó en alrededor de 12.500 a.C., la cual es una época increíble porque en ese momento, según la arqueología convencional, comíamos bananas. Así que se abre la posibilidad de que este sitio sea un poco más antiguo de lo que nos han hecho creer. Y apenas estamos empezando a descubrir la historia completa de este sitio. Algunos expertos creen que los constructores de Tiahuanaco eran ancestros de las personas locales de Aymara que aún viven en el área hoy. Pero muchos de los mismos Aymara están en desacuerdo. La población local, la antigua cultura aymara, dice: no fuimos nosotros quienes construimos esto, fueron ellos, los dioses. Recientemente, el misterio de quién construyó Tiahuanaco solo se profundizó con un gran descubrimiento, no en la ciudad, sino debajo de ella. 2017. Investigadores de la UNESCO, trabajando con arqueólogos locales en Tiahuanaco, anuncian descubrimientos que causan conmoción en el mundo de la arqueología. Mientras analizan imágenes satelitales y un radar de penetración terrestre del Tiahuanaco, encuentran docenas de estructuras previamente desconocidas enterradas virtualmente en todas partes. Lo que la tecnología aérea ha encontrado son 14 hectáreas de montículos aterrazados, plataformas subterráneas y elementos de un complejo piramidal. Las construcciones sin fecha revelan que los templos pueden haber tomado la forma de plataformas de resistencia industrial, y esto plantea la pregunta: ¿por qué las bases, estas plataformas, son tan resistentes a la industria? Es como si hubieran sido construidas para soportar un peso extremo. Así que, originalmente, pudo haber sido una larga megaplataforma, similar a lo que encontramos en Baalbek. Esto pudo haber pertenecido a una civilización mucho más antigua. Si Tiahuanaco es otro sitio sagrado en el que sucesivas culturas construyeron templos sobre las ruinas de estructuras más antiguas, ¿es posible que exista una conexión con las visitas extraterrestres? Para los teóricos de los antiguos astronautas, las ruinas más misteriosas de Tiahuanaco, en Puma Punku, son la mejor prueba de que el sitio no solo era importante para los nativos, sino también para los visitantes de otro mundo. Puma Punku es para mí el lugar más importante de todo el planeta en cuanto a visitas extraterrestres se refiere. El estilo de construcción en Puma Punku no existe en ninguna otra parte de la Tierra. Estas piedras, algunas de las cuales pesan 100 toneladas, están hechas de andesita y otros materiales duros en los que hoy en día utilizaríamos un taladro con punta de diamante para darles forma o moldearlas, como lo hacían con martillos y cinceles. Al igual que las piedras de los cimientos de Baalbek y los bloques megalíticos de Sacsayhuamán, las plataformas enterradas bajo Puma Punku plantean una pregunta provocadora. ¿Por qué las partes más grandes, pesadas y sofisticadas de estos yacimientos son las que se remontan más lejos en el tiempo? Según los teóricos de los antiguos astronautas, hace más de 12.000 años existían en la Tierra civilizaciones humanas que poseían una tecnología increíble, otorgada por seres extraterrestres. Los antiguos egipcios se referían a un tiempo llamado la primera vez, cuando los dioses, seres extraterrestres, caminaron entre los hombres unos 10.000 años antes de Cristo. Tenemos auténticas leyendas sobre tierras y mundos perdidos. Y
que los extraterrestres estuvieron aquí al mismo tiempo. Tenemos estas en todo el mundo. Tenemos las historias de la Atlántida y Lemuria. Muchas culturas de todo el mundo también tienen estas mismas leyendas, tradiciones y mitos de cataclismos. Los escandinavos tienen estas historias, al igual que el diluvio de Noé. Los griegos tienen sus relatos de un diluvio. Lo que sabemos de esta increíble cantidad de evidencia que viene de todas partes del mundo es que tiene alrededor de 10.800 años antes de Cristo. La Tierra sufrió una terrible catástrofe en la forma de un impacto de cometa conocido como el evento Drías reciente. Y esto devastó a todos los continentes del mundo con incendios e inundaciones. Ahora se ve como si estuviéramos viendo una historia secreta del planeta Tierra, una donde hay intervención extraterrestre. Hubo civilizaciones y actividades ocurriendo en ese entonces y fueron destruidas en una inundación cataclísmica. Desde el Baalbek en el Líbano al Monte del Templo a Puma Punku, algunos de estos sitios se piensa que son locaciones donde la preinundación de los templos alguna vez existió. Así que luego de este cataclismo, las personas están recuperando la civilización y regresan a la locación exacta de templos previos y reconstruyeron el templo ahí. Podría ser que las estructuras más antiguas encontradas en lugares sagrados de todo el mundo pertenecieran a civilizaciones que se han perdido para la historia, civilizaciones en las que los extraterrestres vivieron una vez entre los humanos antes de ser víctimas de un cataclismo. Quizás se puedan encontrar más pistas examinando un sitio en Perú donde los incas afirmaban haber tenido una línea de comunicación directa con los dioses. Cusco, Perú. En el corazón de la antigua capital inca se encuentra el convento de Santo Domingo, una iglesia española construida hace 400 años. Pero aún visible bajo la iglesia están los restos de una más antigua y mucho más impresionante estructura, el templo inca de Coricancha. Coricancha es probablemente el sitio más importante de la antigua civilización inca. Fue la joya de la corona de su imperio. Reflejaba el poder político incaico, así como el poder religioso. Tenía un revestimiento de oro a lo largo de sus paredes, por dentro y por fuera, así que brillaba bajo el sol. Y era una estructura muy imponente. Tenía una base que era una pared curva con un gran jardín en la parte inferior. Y en el interior tenía una serie de templos. Luego de que los conquistadores españoles saquearan Cusco en noviembre de 1533, demolieron la Coricancha y construyeron un convento y una iglesia en sus cimientos monumentales. Todo lo que queda de la estructura original es un trabajo de piedra impresionante de la base y algunas habitaciones subterráneas. Pero algunos expertos creen que el trabajo de piedra que sobrevivió de la Coricancha es muy monumental y sofisticada para haber llegado de las herramientas de la Edad de Bronce del Inca y fue construida por una más antigua y desconocida civilización. Con la Coricancha tenemos buena evidencia de que cuando los incas llegaron a esta área, ya había un templo megalítico más antiguo ahí. De hecho, estaban construyendo sobre algo que ya estaba ahí. Tal vez una plataforma antigua. O quizás un templo subterráneo porque hay evidencia de túneles en esta área. Para los teóricos de los antiguos astronautas, esto plantea la misma pregunta que Baalbek y Tiahuanaco. ¿Por qué los antiguos construyeron repetidamente un templo tras otro en el mismo lugar sagrado? Y algunos creen que en el caso del Coricancha, las leyendas incas pueden proporcionar una pista fundamental. Porque la tradición afirma que un punto especial dentro del Coricancha permitía la comunicación directa con los cielos, pero solo cuando era activado por la reliquia más sagrada del mundo inca, un misterioso disco dorado llamado Inti Punchaco. La reliquia más legendaria de cualquier era peruana se dice que se mantuvo en la original Coricancha. Esta era el Inti Punchaco.
Este disco solar, este artefacto dorado, permitió a quien lo poseía comunicarse directamente con los dioses. Según los incas, dentro del Coricancha, el disco de Inti Punchaco permitía el contacto directo con su dios creador, Viracocha. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que la ubicación específica del disco era importante porque podía recibir una señal de más allá de la Tierra, y creen que el lugar exacto donde se activó todavía existe en una cámara del Coricancha que se salvó de la destrucción por los españoles. En el Coricancha está este nicho especial, y hoy lo han cubierto con una lámina de plexiglas, pero tiene unos bloques perfectamente cortados y articulados de formas inusuales. Pequeñas muescas de agujeros perforados que lo atraviesan, que parecen ser para cables eléctricos o algo así. Así que parece que algún dispositivo fue colocado en este nicho en la pared que era como un monitor de algún tipo. Han elegido este lugar y todo por razones que no entendemos aún. ¿Podría ser que en el Coricancha hubiera una especie de parte sagrada donde se conectaban con los dioses? De hecho, algo en la Tierra, como un punto caliente magnético o un vórtice, del que los incas y luego los españoles se dieron cuenta. ¿Es posible que los antiguos peruanos poseyeran un dispositivo que les permitía comunicarse con seres más allá de la Tierra? ¿Y que la ubicación del Coricancha fuera esencial para activar esta tecnología? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que las pistas sobre cómo podría haber funcionado dicha tecnología pueden encontrarse examinando las misteriosas anomalías magnéticas detectadas en uno de los sitios antiguos más remotos del mundo. En medio del Océano Pacífico, a unos 2.500 kilómetros al noroeste de Australia, se encuentran las ruinas de una antigua y gran ciudad, Nan Madol. Formada por cientos de islotes artificiales frente a la costa oriental de Micronesia, ha sido apodada la octava maravilla del mundo. El yacimiento de Nan Madol en la isla de Pohnpei, Micronesia, es uno de los lugares más extraños del planeta. Es un complejo de 28 kilómetros cuadrados compuestos por más de 220 millones de toneladas de troncos de basalto que flotan en un arrecife de coral sumergido. Tienen 5 metros de largo y 1 metro de diámetro y están apilados a 12 metros de altura. ¿Por qué han hecho esto y cómo lo hicieron? Hoy el sitio está abandonado y evitado por los micronesios locales, que lo consideran embrujado. Nan Madol es una de estas civilizaciones desaparecidas. Es fascinantemente interesante. Esto parece haber sido el centro de una civilización más grande. Parece también que pudo haber sido construida sobre civilizaciones más antiguas que están perdidas en el tiempo. Dado que la piedra es muy difícil de datar, nadie sabe a ciencia cierta cuándo o cómo fue construida. Cuando le preguntas a la población local de dónde fueron extraídos estos bloques, al unísono te dirán que desde el otro lado de la isla, y que fueron llevados volando a través de esta. Según la leyenda, 2 hechiceros de proporciones gigantescas bajaron del cielo, flotaron sobre el lugar y colocaron las columnas de basalto a su antojo. Una leyenda muy similar a la misma historia de Pumapunku. Cuando escucho historias como esa, suelo pensar que quizás tenemos otro ejemplo de lo que suelo llamar tecnología malinterpretada. Al igual que en otros sitios como Pumapunku, Baalbek y el Coricancha, la leyenda dice que estas estructuras no fueron las primeras que existieron aquí, sino que se construyeron sobre una ciudad mucho más antigua. El misterio de Nan Madol es aún más intrigante si tenemos en cuenta la leyenda local
que afirma que se construyó sobre una civilización anterior llamada Kanamwaisu, que está sumergida bajo el agua, pero que sigue teniendo esos mismos megalitos de basalto. De hecho, se han encontrado objetos que parecen ser columnas de basalto bajo el océano en Nan Madol. Y quienes han estudiado las columnas, tanto por encima como por debajo del agua, han descubierto una curiosa anomalía electromagnética. Hay un fuerte campo magnético en cada uno de las 220 millones de toneladas de basalto que hay. Puedes tomar una brújula y pasarla por estos bloques de basalto y tu brújula simplemente girará mientras la mueves por los bloques. También se cree que el sitio en sí es un punto de poder especial y un vórtice de energía. Y por eso Nan Madol está construido allí, al igual que la ciudad hundida Kanamwaisu. La población local también informa de muchos avistamientos de orbes y luces que han sido vistas revoloteando alrededor de Nan Madol. ¿Acaso se debe al espectro magnético de la Tierra? Entonces debemos preguntarnos si fue a través de magnetismo que las piedras fueron transportadas en primer lugar, porque fueron llevadas por aire. Algunos teóricos de los antiguos astronautas sugieren que la elevada energía electromagnética en Nan Madol no era solo una herramienta poderosa utilizada para mover el basalto gigante de las columnas, sino que pudo también haber sido la razón por la que los extraterrestres ayudaron a los locales a construir aquí en primer lugar. ¿Podría ser que había una parte sagrada ahí del sitio donde ellos conectaban con los dioses? ¿Saben? No solo a través de experiencias visionarias, sino sobre algo en el lugar, como un sitio magnético o un vórtice. Escuchamos la palabra vórtice en la ciencia ficción, cultura popular, todo el tiempo. Y un vórtice es solo una cosa matemática que describe una espiral de movimiento. Un campo electromagnético puede formarse en un vórtice. Podrías crear un vórtice que permitiría transportar información desde cualquier otro lugar hasta aquí a la velocidad de la luz o más rápido que la velocidad de la luz. Y si hay lugares en la Tierra donde estos tipos de vórtices pueden ser más fuertes que otros, podrías ver personas yendo a construir estructuras que tal vez alteraron el campo electromagnético del ambiente local. ¿Hubo incluso algún tipo de portal o vórtice presente en algunos de estos lugares sagrados? Si ese es el caso, tenemos que cuestionar estos principios de los sitios de oráculos, de templos megalíticos. ¿Fueron construidos para aprovechar esto, para hacer portales de comunicación entre estos diferentes lugares? No hay duda en mi mente de que estos son lugares mucho más antiguos de lo que creemos. Sí que eran lugares para comunicación extraterrestre hace mucho tiempo. Es posible que ciertos lugares del mundo actúen como vórtices de energía electromagnética y que los pueblos antiguos construyeran sus lugares más sagrados en esos sitios para comunicarse con seres de otro mundo. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que, aunque esta idea puede parecer una locura, los científicos de la NASA han encontrado recientemente pruebas de que estos portales realmente existen. Huntsville, Alabama, 30 de octubre del 2008. La NASA hace un anuncio pionero, que hay pruebas indiscutibles de la existencia de portales magnéticos que conectan la Tierra y el Sol. Estos portales se abren cada 8 minutos y permiten la transferencia de partículas de alta energía entre los dos cuerpos celestes. Así que tienes estos dos imanes realmente poderosos, la Tierra y el Sol, y sus líneas de campo se cruzan entre sí. Pero de vez en cuando, por la razón que sea, tenemos estos eventos de transferencia de flujo donde las líneas de campo se conectan entre sí y crean un camino para que el campo magnético del Sol se conecte literalmente con el campo magnético de la Tierra. E incluso se habla de portales magnéticos en la literatura científica. En realidad tenemos una conexión que podría ser un tránsito o vía para que la información viaje del Sol a la Tierra o viceversa.
Los teóricos de los antiguos astronautas han estado intrigados durante mucho tiempo por el concepto de los portales electromagnéticos, ya que en teoría podrían proporcionar un medio de comunicación o incluso para viajar rápidamente a través de las vastas distancias del espacio. El descubrimiento de la NASA plantea una pregunta intrigante. ¿Podrían los lugares del mundo, donde las sucesivas culturas construyeron sus templos más sagrados, ser lugares que faciliten la creación de portales magnéticos? ¿Podría una civilización con conocimiento de la física más avanzada que el que tenemos actualmente hacer uso de esta transferencia de flujo, de estas líneas de campo magnético que conectan entre su estrella y otros planetas? ¿Podría crear un medio para viajar rápidamente de un punto a otro entre ellos? ¿O tal vez algo más que aún no hemos descubierto? Tal vez estos sitios estaban manipulando las energías de los cosmos y de la Tierra para abrir estos portales con este tipo de propósito. ¿Y con qué o quién se comunicaban realmente? ¿En verdad eran los dioses? ¿O los ancestros? ¿O eran los seres de otro mundo? Podrían Baalbek, el Monte del Templo, Pumapunku, el Coricancha y otros lugares del mundo donde se han construido estructuras sagradas una y otra vez tener propiedades electromagnéticas similares a Nan Madol, propiedades que podrían ser aprovechadas para crear portales para conectar con seres de otro mundo? Una y otra vez en todo el mundo, desde el principio de los tiempos hasta ahora, vemos que los lugares sagrados y los puntos de poder han sido marcados por la humanidad. Se han construido templos para comunicarse, desde la tierra al cielo. Está claro que estos lugares están en algún lugar al que seguimos volviendo. Los llamamos portales, los llamamos vórtices. Son puertas de entrada a otro mundo y son muy, muy importantes, no solo para la experiencia humana, sino para la propia evolución. ¿Se sienten los seres humanos atraídos por ciertos lugares de la Tierra por una fuerza magnética? ¿Construimos nuestros templos más sagrados en los mismos sitios una y otra vez porque estos lugares nos conectan con el cosmos? Tal vez, a medida que sigamos desenterrando más ruinas antiguas, llegaremos a comprender mejor nuestra conexión con el universo y la verdad sobre nuestro pasado extraterrestre.